Así que gracias a Dios. Feliz sábado, hermanos. Señor les bendiga mucho. Qué bueno. Gracias al grupo Jeruel o Yeruel. ¿Cómo es el nombre? Jeruel. Porque sabe que siempre, pero se escucha bonito Yeruel también, ¿verdad? Pero es Jeruel. Bien, perfecto, no hay problema. Por esas alabanzas tan bonitas, ¿cuánto la disfrutaron, hermanos queridos? Excelente, qué bueno. Hemos sido como preparados a través de ese momento de alabanza para escuchar la palabra de Dios y me siento muy contento por el privilegio que el cielo me otorga en esta mañana de estar aquí en medio de el ambiente social que nos toca vivir. Estamos en el asueto de Semana Santa. Mucha gente ha decidido retirarse, descansar, ir en familia. Otros pues han venido y están aquí con nosotros adorando en esta hora. Y me siento contento también porque estamos en el marco del Sábado Evangelístico, que es un programa especial que celebramos cada primer sábado, ¿verdad? No necesariamente todos los meses, pero la mayoría de los meses, el primer sábado. Y la idea es que se prepare un programa donde usted, amigo, amiga, puede venir a cantar con nosotros, a orar con nosotros. Nosotros estaremos también orando por ustedes y compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Estar en la presencia del Señor. Dice la Biblia que mejor es un día en la casa del Señor, en el ambiente, en la presencia de Dios, que pasar miles, cientos de días fuera de la presencia del Señor. Así que agradecemos mucho a todos los que han aceptado la invitación para venir a adorar con nosotros. Esperamos que Dios pueda bendecirle grandemente. Yo quiero aprovechar el ambiente que tenemos esta semana para responder a la luz de la Biblia una pregunta que parece simple, parece sencilla, pero que al mismo tiempo es muy importante y muy significativa. Porque una mala respuesta a esta sencilla y simple pregunta puede llevar a la perdición de muchas personas. Una mala comprensión de Jesús, de su ministerio, de su misión, de a qué vino Jesús a esta tierra. Y me sentí muy motivado precisamente por el ambiente que tenemos. Tenemos un ambiente donde en estos días se ha bombardeado mucho el tema del sacrificio de Cristo, el tema de su muerte en la cruz del Calvario. Hay películas, hay muñequitos, hay llamados, hay procesiones. En estos días venía de la Romana y vi el jueves una calle completamente cerrada y había toda una procesión alrededor del sacrificio, lo que Cristo hizo la semana de la pasión. Yo creo que ya a esta altura de juego usted ha visto por lo menos, además de haber comido habichuela con dulce, haber visto por lo menos 2 o 3 películas, ¿verdad que sí? De Jesús, o haber escuchado. No ha tenido quizás el tiempo, pero es el ambiente que se torna esta semana, donde también corremos el peligro o el riesgo de acostumbrarnos a que cada año, pues al celebrar la Semana Santa o la Semana Mayor, la Semana de la Pasión, o al celebrar, puede ser también incluso diciembre, Navidad, como que se vuelve una moda el hecho de que Cristo nació en esta tierra, de que Cristo murió en esta tierra, de que Cristo vino a este mundo y el ser humano puede adaptarse a esa realidad. Pero yo quiero de manera simple, sencilla, ver con ustedes algunos textos de la Biblia, repasarlos porque de paso no son nuevos, tampoco son difíciles de comprender, no hay nada extraordinario, oculto alrededor de los textos que vamos a ver, simplemente responden esta pregunta. Esta pregunta que no es la primera vez que yo la formulo o me llega a mi mente, porque desde que yo era pequeñito tenía un primo que tenía siempre una historia. ¿Usted ha tenido alguna vez un familiar que hace muchas historias, muchos cuentos, muchos chistes, muchas cosas? Y hay uno que Franklin, uno de mis primos, hacía, nos encantaba reunirnos con él, porque él hacía una historia y repítela, repítela, y él volvía a hacerla. Era un cuento realmente inventado de un heladero que tenía por nombre Jesús.
y entonces salió en su día de trabajo a cumplir con su trabajo de vender los helados que había o que tenía ese día para vender. Pero la venta iba muy mal, ¿verdad que sí? Y él estaba muy preocupado porque necesitaba reunir dinerito para poder suplir sus necesidades. Y entonces, de repente, el hombre va pasando frente a una iglesia y justo era una semana como esta, una Semana Santa. Y entonces el que estaba predicando estaba haciendo una pregunta: ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿A qué vino Jesús a la tierra? El heladero, que escucha su nombre, que ha vendido poco, aprovechó la oportunidad para entrar a la iglesia, sonando su campanita y respondiendo al predicador: a vender helado, a vender helado. Eso desde pequeño me marcó con la idea de tener la claridad de Jesús, el Hijo de Dios, porque ahora no estamos hablando de alguien que se llama Jesús, estamos hablando de alguien que vino a esta tierra, Hijo de Dios, el Hijo del hombre, y que vino con una misión muy clara. Y necesito dedicar un tiempo para responder esta pregunta de a qué vino Jesús a la tierra, y más que a la tierra, a qué vino o viene Jesús a tu vida. ¿A qué quiere ir a tu casa? ¿A qué quiere ir a tu familia? ¿A qué quiere entrar y acompañarte en tu vida? Y voy a hacerlo respondiendo esta pregunta con algunos textos de la Biblia para hablar un poquito de la intención de Jesús. Déjenme ver si este primer texto les da una idea clara y contundente acerca de la intención y la misión de Cristo en esta tierra. A ver si esto funciona. Este texto dice: porque el Hijo del Hombre vino, ¿qué cosa, iglesia? A buscar y a qué, y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Quiero que noten desde el principio que hay una palabra que probablemente se va a repetir por lo menos los primeros 5 o 6 versículos que voy a mencionar. Porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, él vino a buscar y a salvar ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Segundo texto que les coloco: porque el Hijo del Hombre, según Marcos capítulo 10 versículo 45, vino para dar su vida en rescate, ¿qué cosa? Por muchos. Vino a salvar, vino a buscar, y pareciera ser que la idea de salvar implicaba dar su vida en rescate por muchos. Este otro texto usted lo conoce, muy famoso. Yo solamente puse el versículo 17, pero está el 16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Noten, perderse o tener vida eterna. Y entonces ahora entra el texto 17 que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué cosa? Salvo por él. Voy a volver atrás porque es importante. El Hijo del Hombre vino a buscar y ¿qué cosa? Y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para condenar, sino para que el mundo sea ¿qué cosa? Salvo por él. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan como, iglesia, en abundancia. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso dice Juan en su primera carta: el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? ¿Qué cosa? Tiene la vida. Porque he descendido, dijo Jesús, Juan 6:38, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. El lector de la Biblia se pregunta: ¿cuál es la voluntad del Padre? En el mismo Juan capítulo 6, pero versículo 40, Jesús responde cuál es la voluntad del Padre. Dice: y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo tenga ¿qué cosa? Vida eterna, y que yo le resucite cuando, iglesia, en el día postrero. Quizás un último texto que quiero ponerles en esta dirección, porque para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué cosa, iglesia? Para deshacer las obras ¿de quién?
del diablo. Ok, habiendo leído todos estos textos, tengo una pregunta para esta audiencia que le encanta estudiar la palabra de Dios. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Dígamelo en una palabra. ¿A qué vino? A salvar. Salvación. El proyecto de Dios es salvación. Voy a repetir eso de nuevo. El proyecto de Dios es ¿qué cosa? Salvación. Y voy a adelantarles. No es sanación, es salvación. No es conseguir empleos, es salvación. No es proveer temporalmente comida y alimento para el hombre. ¿Es qué cosa? Salvación. El proyecto es salvación. Lo que trae a Jesús a esta tierra es un problema de perdición o de salvación. Es que Dios crea al hombre y lo crea con la idea de que el hombre viva para siempre, eternamente, que sea feliz, pero lamentablemente entró el pecado. El diablo, que es el autor del pecado, del engaño, de la perdición, de la muerte, entonces ese diablo creó una crisis en esta tierra eterna, una posibilidad del hombre perderse eternamente. ¿Y qué cosa? Y para siempre. Y Cristo aparece para resolver el problema del pecado, que trajo como consecuencia fatal no el hambre en la tierra, no la enfermedad en la tierra, no los accidentes automovilísticos en la tierra. Esos son consecuencias colaterales. La peor desgracia del pecado es la perdición de la raza humana. Cuando entra el pecado, el hombre corre el riesgo de perderse por la eternidad. Y Dios responde ante el problema del pecado entregando a su único hijo para que todo aquel que en él crea, ¿qué cosa? No se pierda, más tenga vida eterna. De manera que Cristo vino a buscarte y vino a salvarte del problema del pecado. Eso es sencillo, eso es simple, pero alrededor de una mala comprensión de esto, el diablo ha logrado engañar a miles y millones de personas en el mundo, porque ha logrado confundir la misión y la intención de Jesús con la capacidad y el poder que Él tiene. Por ejemplo, en estos tiempos mucha gente está buscando a un Dios que sea útil para su necesidad. Si tiene enfermedad y la iglesia vende, ven a Jesús que Él te va a sanar. Si tienes algún tipo de temor, de ansiedad, de inseguridad, porque hay guerras, porque hay caos, porque el presidente de X país se volvió loco, porque el otro respondió y hay inseguridad, hay delincuencia y necesitas protección, ven a Jesús porque Él te protege. Si de repente no tienes algo material, te falta trabajo, te falta alimento, tienes necesidad física, entonces ven a Jesús porque Él provee. ¿Y qué cosa? Y Él suple para tus necesidades. Dios te puede guiar y se presenta un Dios que prospera a la gente, que sana a la gente. Y déjenme decirles que Dios puede hacer eso. Y déjenme decirles que en su ministerio Él dio la muestra de que Él vino a sanar, a restaurar, de que Él vino a ayudar personas, de que Él alimentó personas, de que Él acompañó personas con enfermedades. Todo eso es cierto, pero si nos quedamos solamente con esa parte del ministerio de Jesús, sería limitar el poder de Dios y reducirlo a resolver problemas temporales, porque esos son problemas temporales y Cristo vino a resolver un problema, ¿qué cosa? Eterno. Anclar tu fe, tu confianza, tu esperanza en esos elementos puede ser que tu fe se vuelva muy frágil, porque de repente vienes buscando sanidad, pero si no te sanas, entonces tu fe se va a quebrar. De repente vienes buscando la esperanza de que aquí vas a encontrar un empleo, y he visto personas a quien Dios provee un buen empleo y los saca de una situación, organiza su vida financiera. Dios puede hacer todo eso, pero si por alguna circunstancia eso no pasa, entonces vas a batallar toda la vida. ¿Y por qué soy pobre si amo a Dios? ¿Y por qué no avanzo si amo a Dios? Otros que probablemente toda su vida la tienen pasando algún trabajo para conseguir el pan diario, para poder alimentarse. Otros a lo mejor no piensan en el problema del pan diario porque tienen el dinero para hacerlo, pero tienen una ansiedad, un problema emocional y batallan con eso toda su vida.
y sienten que Dios los ha abandonado. No, amigo, no, hermano, no, mi amiga que está aquí. Aunque esas cosas probablemente todavía no haya llegado a solución, Jesús no tiene prioritariamente como misión resolver esos detalles. Aunque puede ayudarte con ellos, aunque está para ayudarte con ellos, aunque tiene el poder para hacerlo, pero su misión tiene que ver con salvar y sanar al hombre de un problema que se convirtió en eterno, consecuencias eternas. Así que Dios vino a resolver un problema eterno, aunque nos ayude mientras tanto con nuestros problemas temporales. ¿Cuántos entienden eso? Por eso yo quiero presentarte a un Dios eterno, un Dios salvador. Sí, si tienes enfermedad, ven a Jesús. Sí, si tienes necesidad, busca la necesidad que tengas. Él puede suplir para todas tus necesidades. Algún desequilibrio mental, emocional, Dios puede actuar en favor tuyo y te puede ayudar. Y lo ha hecho con miles de personas. Y tú no vas a ser la excepción. Pero recuerda esto: el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué cosa, iglesia? Perdido. Un tema de salvación. Y yo quiero verlo recordándoles este texto. ¿Saben ustedes lo que decía ahorita de no tener una comprensión clara del ministerio de Cristo? De andar detrás de Cristo buscando algo que no es lo correcto. Ustedes saben que hubo un tiempo donde el pueblo de Dios se desenfocó y se perdió, porque, por ejemplo, el pueblo de Dios se vio esclavo, se vio dominado por el gobierno romano, en esclavitud, en yugo. Y ellos entonces esperaban un libertador, pero el libertador que ellos estaban esperando era un libertador ¿de qué cosa? Del yugo romano. Así que cuando Jesús vino, que se apareció, que fueron, ellos no entendían bien, no estaban claros, y algunos terminaron decepcionados porque entendían que ese Jesús que había venido aquí a esta tierra tenía que venir para quitar a Roma, para quitar el reino, para tomar el gobierno. Y por eso sus acciones, por eso sus reacciones, por eso su manera de pensar y de vivir era en algún momento equivocada, porque su percepción de lo que Cristo había venido a hacer también era ¿qué cosa? Equivocada. Juan capítulo 6 nos da una muestra de eso cuando, después de Jesús haber hecho milagros y haber alimentado a miles de personas, en Juan capítulo 6 hay dos grupos de personas que están buscando a Jesús. Dos grupos. Y hay un grupo que va detrás de Jesús porque está convencido de que en Dios hay salvación y vida eterna. Porque está claro de que en Él hay la capacidad de restaurar al ser humano. Porque está claro de que en Él está el poder para salvarlo. Ese grupo está muy convencido, ha comprendido y está buscando. Pero hay otros que simplemente comieron los panes, comieron los peces y están buscando a Cristo por algo temporal. Y Jesús los enfrenta en San Juan capítulo 6 diciendo algo como esto: yo quiero animarles, hermanos, yo quiero animarles, amigos, amigas, a que ustedes puedan trabajar por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. ¿Para qué cosa? Para vida eterna. Porque Cristo vino a resolver un problema eterno, de eternidad. Y cuando Él se presentó a sí mismo, usted sabe que en algún momento Jesús tuvo su propia carta de presentación. Por ejemplo, si usted lee cuando Él leyó la Biblia, el Evangelio, allí Él dice que Él vino para dar vida. El Espíritu de Jehová ha venido sobre mí, me ha ungido para traer ¿qué cosa? Buenas nuevas a los pobres. Él tuvo su momento de autopresentación, pero hubo otros momentos muy claros, muy contundentes, y lo hizo a través de estos yo soy. ¿Cómo se presentó Jesús? Los yo soy de Jesús. Jesús se presentó, Él mismo se autoproclamó el yo soy, utilizando de paso una expresión en griego que hacía alusión a ese gran yo soy de Éxodo capítulo 3, cuando Jehová se apareció a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. El yo soy te envía, yo estoy contigo. Ese yo soy, Jesús lo toma y se autoproclama también, y entonces usa estas expresiones para decir yo soy. Pero por favor, iglesia, si usted nota detenidamente, va a ver que los yo soy de Jesús no son temporales, son eternos. Por ejemplo, dice:
yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque de repente los hermanos de su tiempo estaban muy afanados por el maná que Moisés había enviado en el desierto. Y tú, ¿qué nos vas a dar? Y estaba mostrando, yo soy el pan de vida que descendió, y el que a mí viene, ¿qué cosa? Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ¿qué cosa? Nunca tendrá ¿qué? Sed. Un Dios que es capaz de satisfacer el hambre espiritual. ¿Alguien tiene hambre y sed de justicia? ¿Alguien tiene hambre de Dios, hambre espiritual? Jesús es el pan que descendió del cielo para que nunca más tengas, ¿qué cosa? Hambre. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, complete la frase, sino que tendrá la luz de la vida. Un Dios que da dirección y verdad, un gente que anda en oscuridad, Dios puede traer claridad. Yo soy el buen pastor y conozco, ¿qué cosa? Mis ovejas, y las mías, ¿qué hacen? Me conocen. ¿Alguien necesita un buen pastor? ¿Alguien quiere un buen pastor? Ese Jesús es el buen pastor que está a tu disposición para darte esa vida que tú realmente necesitas. Yo soy la vid y vosotros, ¿qué cosa? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué cosa? Nada puede. Un Dios que es capaz de sacarte de la improductividad y traerte para que seas productivo. Ponerte a ser un cristiano, un hermano fructífero, pero eternamente y para siempre. Yo soy la vid. Y miren yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué cosa, iglesia? Y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es, ¿por quién? Por mí. Que Cristo es el medio de reconciliación, el medio de conexión con el Padre, el medio de salvación. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y este es muy famoso. Yo soy la resurrección. ¿Y qué cosa, iglesia? Y la vida. El que cree en mí, dígalo conmigo, aunque muera, ¿qué cosa? Vivirá. Vivirá eternamente y para siempre. Y la pregunta que le hizo aquella vez a los hermanos allá con Lázaro, ¿crees esto? Quiero que usted note, ¿a qué vino Jesús a la tierra? A buscar, ¿y a qué cosa? Y a salvar. Los problemas de Dios, sus prioridades son problemas de eternidad. De eternidad. Nunca más vas a tener hambre. Nunca más vas a tener sed. Nunca más vas a morir. Nunca más vas a dejar de ser productivo, porque Él es la vid verdadera. Nunca más te perderás, porque Él es la salvación y Él no quiere que ninguno perezca, sino ¿qué cosa, iglesia? Que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Cristo no puede quedarse en Semana Santa. Por eso Cristo no puede ser de temporada. Por eso Cristo no puede ser momentáneo, o de cada diciembre, o de cada Semana Santa, o de una película. Cristo tiene que ser una realidad en tu vida y en tu corazón. Cristo tiene que llegar a tu vida y quedarse contigo. Cristo tiene que entrar a tu casa y quedarse en tu familia. Cristo tiene que tomar la vida de tus hijos y quedarse con tus hijos, porque Él tiene planes serios, eternos, no temporales, no momentáneos. Para que nadie se me desanime, quiero repetir de nuevo: todos los enfermos vengan a Jesús y Él tiene poder para sanarlos. Todos los que están desprovistos, Dios tiene maneras de proveer para sus necesidades, y Él nos enseñó a orar así: el pan nuestro de cada día, ¿qué cosa? Dánoslo hoy. Aquellos que tengan inseguridad, incertidumbre, ansiedad, vengan a Jesús y Él va a tomar control de su mente y les va a dar la estabilidad emocional y mental, la paz que usted necesita, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si solamente consigues eso y eres un hombre o una mujer sanada, pero sin Cristo en tu corazón, sin salvación y vida eterna, entonces vas a ser un sano perdido por la eternidad. Vas a ser una persona adinerada con equilibrio económico y prosperidad material, pero sin Jesús, perdido por la eternidad. Vas a ser una mujer o un hombre estable mental o emocionalmente, con la seguridad que se debe tener para enfrentar la vida, la actitud correcta para enfrentar los desafíos que el mundo hoy nos presenta, pero también perdido para siempre.
Cristo tiene un plan de salvación para la humanidad. Un plan que no se quedó en la cruz del Calvario. Un plan claro de venir a buscar y a salvar, ¿qué cosa, iglesia? Lo que se había perdido. ¿Cuántos hasta el momento entienden de manera sencilla lo que hemos dicho? ¿Alguien lo entendió? ¿Todo el que entendió puede decir amén? Ok. Esta es la introducción del tema. No, tranquilos. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, crean también en Jesús. Les voy a presentar solamente 2 textos más. ¿Cuántos versículos más? 2. Uno que no lo han visto hoy y otro que ya lo han visto, porque voy a terminar con una invitación. Miren este versículo porque es importante comprender esto. ¿A qué vino Jesús a la tierra, hermanos? A salvar. Pero la salvación es un plan. Cristo tiene un plan para salvar al ser humano. Un plan que según Hebreos capítulo 9 verso 28 habla de que lo que hoy se celebra o lo que se celebra toda esta semana y cada año del sacrificio, la muerte, ocurrió como para que no olvidemos, como para que recordemos, pero morir y resucitar no es suficiente en el plan. Es una parte del plan, pero no es suficiente en el plan. Es algo que debía ocurrir dentro del plan, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el plan todavía, ¿qué cosa? No está completo. Lo voy a leer de esta manera. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de cuántos? De muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quién? A los que le esperan. No olviden la pregunta inicial. ¿A qué vino Cristo? A salvar y buscar lo que se había perdido. Pero antes de volver a esa pregunta, tengo varios análisis que hacer de este texto. En primer lugar, Cristo fue ofrecido, murió en la cruz del Calvario, nació en esta tierra, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, todo eso está bien, murió, resucitó al tercer día, pero según este texto, eso que él hizo, lo hizo para llevar los pecados ¿de cuántos? De muchos. Noten que la Biblia dice los pecados de muchos y no de todos. Todos pueden tener acceso a que sus pecados sean llevados por Cristo, eso no es problema. Pero la capacidad de Cristo llevar los pecados serán los de muchos. ¿Por qué esa diferencia entre todos y muchos? Todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga ¿qué cosa, iglesia? Vida eterna. Los pecados que Cristo puede llevar no son los de todos, sino los de muchos, porque para que Cristo lleve tus pecados tienen que ser traídos a Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Tienen que ser confesados. Si tú no te entregas, si tú no lo buscas, si tú no lo reconoces, si tú no le abres tu corazón, Él quiere salvarte. Él vino a salvarte. Él puede salvarte, pero no podrá hacerlo porque tú tienes que decidir buscar de Dios, aceptar a Dios, entregarte a Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo en esta hora? Tienes que venir. Saben, en el Antiguo Testamento, donde están los primeros libros de la Biblia, se estableció un sistema de sacrificios como para Dios enseñar a su pueblo de que tenían que confesar los pecados y que sus pecados podían ser perdonados. Y el sistema de sacrificios tenía que ver con tomar un corderito, sacrificarlo, la sangre y todo eso. ¿Cuáles eran los pecados que eran perdonados o limpiados? Eran aquellos pecados que eran llevados al santuario, que eran confesados, que eran colocados sobre el cordero, que se aceptaba la sangre del cordero. El que no confesaba pecados, el que no aceptaba, el que no creía, no podía tener derecho al perdón de sus pecados. De ahí es que Pedro saca la idea esta de que el Señor no ha venido como algunos tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que Él quiere que todos, ¿qué cosa, iglesia? Procedan al arrepentimiento. Porque el que confiesa y se aparta, ¿qué pasará? Alcanzará misericordia. Por eso es que el texto de Juan 3 dice
el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es, ¿qué cosa? Condenado. Tienes que creer, tienes que aceptar, tienes que reconocerlo, tienes que entregarte a Él, tienes que abrirle tu corazón al Señor. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Así que Cristo quiere llevar tus pecados. Cristo quiere cargar con tus pecados. Cristo quiere perdonar tus pecados. Pero tú tienes que traerlos, venir a Jesús, colocar tu vida en las manos de Dios. Entonces, los pecados de muchos son llevados por el Señor para ser limpiados. Todo el que venga a Jesús, Él lo va a recibir. Todo el que lo acepte como Señor y Salvador, Él lo va a perdonar. Todo el que confiese, Él lo va a aceptar. Pero si no vienes, si no te entregas, si no lo reconoces, entonces Él no podrá cargar con tus pecados. Ahora, el texto también dice que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Y ahora es cuando dice que Él viene para salvar. Noten, la salvación aparece en la segunda venida, no en la primera vez que vino. La salvación aparece en su momento de la segunda venida, no en el momento de la primera vez que vino. Y para que ustedes entiendan esto, se los puse así como gráfica. Mirando allá de derecha a izquierda, era necesario que Cristo naciera. Era necesario que Cristo viniera a este mundo y se encarnara. El Verbo se hizo carne. Era necesario que Cristo viviera en esta tierra porque había que mostrar el carácter del Padre, porque había que corregir el tema de la percepción y la concepción de la gente hacia Dios. Y su vida fue para mostrar el verdadero carácter del Padre, el amor del Padre. Pero no bastaba nacer, no bastaba vivir. La muerte o el pecado exigía muerte y Cristo fue colgado en la cruz del Calvario. Tuvo que ser colgado en la cruz del Calvario. Murió, pero no bastaba morir. No solamente faltaba derramar sangre, sino que Cristo tenía que salir victorioso de la tumba y resucitó al tercer día. Mañana el mundo va a celebrar el domingo de la resurrección. Y bueno, un hecho importante, recordar que Cristo no solamente murió, sino también, ¿qué cosa? Que resucitó y salió victorioso de la tumba. Yo quiero que ustedes noten que el diablo no quería este plan, porque desde el principio persiguió a Cristo para matarlo, para eliminarlo. Cuando Cristo nació, desató una ley para matar a todos los que habían nacido en ese tiempo. Y el ángel preservó a Cristo llevándolo prácticamente al desierto. Luego en la vida lo persiguió, lo colgó en la cruz, no lo pudo retener, salió victorioso de la tumba, pero Cristo no quedó simplemente que resucitó, sino que también ascendió al reino de los cielos. Y hoy intercede por nosotros. Pero no quedará solamente Cristo en el cielo siendo un buen hombre que vino a esta tierra, hijo de María, a morir y a vivir en ella, sino que ahora Cristo ha prometido que volverá por segunda vez. Y es entonces cuando el texto dice que se completará el plan de salvación. La muerte y resurrección son una garantía del plan. Garantizaron el plan, sellaron el plan, pero el plan no se ha consumado todavía. ¿Captan la diferencia, hermanos? Muerte y resurrección es garantía del plan. Garantiza que el plan está sellado, está asegurado. Murió, resucitó, está garantizada la victoria. No lo detiene nadie. Ahora el plan todavía no ha terminado porque Cristo tiene que venir por segunda vez a esta tierra para entonces sacarnos de ella y llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. Porque el que cree en mí, aunque muera, ¿qué cosa? Vivirá. Usted nota que aquella esperanza de la vida eterna en Cristo para los que mueren está en el contexto de su segunda venida. Aquellos seres queridos que hemos perdido no van a quedar en la tumba. Van a salir también victoriosos, con voz de mando, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué cosa, iglesia? Resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, entonces también seremos arrebatados. Iremos al aire donde está Jesús. Iremos a vivir con Él por la eternidad y así estaremos para siempre con el Señor.
Esa es nuestra esperanza bendita, hermanos. Esa es nuestra esperanza bendita, que Cristo regrese por segunda vez. Por eso, si solamente te sana, quizás como Lázaro, que fue una resurrección temporal, volverás a morir. Si solamente te da dinero, pero vives la vida sin Cristo, o si solamente te conformas con cada Semana Santa venir a la iglesia para calmar tu conciencia y sentirte mejor porque es tiempo de la búsqueda de Dios, y luego vuelves al mundo, a tus andanzas anteriores, o vas a algún lugar donde entiendes que alguien te puede perdonar tus pecados, confiesas y te perdonan pecados, o celebrar ritos y tradiciones para que tus pecados sean borrados. El plan de Cristo no es ese. El plan de Cristo es vivir en tu corazón. El plan de Cristo es quedarse en tu casa. El plan de Cristo es que cuando Él venga por segunda vez, tú puedas acompañarle para estar siempre en la presencia de Él. Vuelvo entonces al texto original para que, si me ayudan allá con la última diapositiva, por favor. Vuelvo al texto original porque es importante, pero ahora voy a cambiar la pregunta. La pregunta inicial fue: ¿a qué vino Jesús a la tierra? Ahora voy a hacer la pregunta: ¿a qué vendrá Jesús a la tierra? ¿A qué vendrá Jesús a la tierra? A completar su plan de salvación. Ustedes saben, esas palabras que están ahí fueron dichas en un momento muy especial del ministerio de Cristo, un momento muy especial. Jesús se le ocurrió ir a la casa de un pecador. Se le ocurrió ir a la casa de alguien que era ya rechazado por la sociedad. De paso, era ladrón, consumado y comprobado. Y Jesús, que conocía la necesidad del corazón de este hombre, la necesidad espiritual, que iba pasando por ahí y vio que este hombre, Zaqueo, se subió en un árbol y quería ver a Jesús, pero la multitud se lo impedía. Este hombre recibió la gracia de Dios, porque Dios lo miró y entonces le dijo: Zaqueo, desciende, vamos, porque hoy quiero ir a tu casa. Cuando el maestro dijo eso ahí en el grupo que estaba, comenzó el bochinche, el chisme, la cosa. La gente hablaba: este tipo se junta. Cuando estaba comiendo la gente, ¿cómo es que este hombre vino aquí y se mezcla con pecadores, con gente impía, con gente perdida? Jesús entonces respondió diciendo: tranquilos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? ¿El dinero de Zaqueo? ¿El dinero del pueblo? No. El alma, la vida de Zaqueo, la persona de Zaqueo estaba hundida en el pecado, y Dios llegó a esa vida para sacarlo de allí y traerlo a una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y entonces terminó la expresión diciendo: tranquilo todo el mundo, porque hoy la salvación ha llegado a esta casa. Porque como he dicho antes y diré siempre, la salvación no es una teoría, es una persona y se llama Jesús. Por eso, cuando Jesús se acerca a tu vida, es para salvarte. Cuando Jesús quiere entrar en tu casa, es para salvarte. Cuando Jesús quiere entrar a tus hijos, a tu matrimonio, quiere llegar, Él puede sanarte, puede estabilizarte, equilibrarte, organizarte, pero sobre todo Él quiere salvarte. Su intención es buena. Se acerca con la intención de ayudarte, de restaurarte, de darte salvación y vida eterna. La pregunta que tengo es: si Jesús está aquí en esta hora, si Jesús está hoy aquí en este lugar y está llegando a tu vida y tú estás viendo al Hijo, es la voluntad de Él que el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? ¿Vas a dejar que Jesús siga de largo o vas a ser como Zaqueo de manera sabia? Sí, yo soy pecador, pero ven a mi casa. No importa lo que haya hecho, ven, acompáñame porque yo quiero la salvación. ¿Cuántos quieren la salvación en Cristo Jesús? Entonces esta es la invitación de esta mañana, de esta hora. Invita a Jesús a tu vida. Quien quiere
cuando Él regrese por segunda vez y pase la lista, Él quiere llamarte por tu nombre, quiere tomar tu familia, quiere tomar tu vida, quiere ahora temporalmente, claro, ayudarte en el proceso de vida que llevas, pero sobre todo cuando Él regrese, Él quiere que vayas a vivir con Él por la eternidad. Y yo quiero orar por gente que hay aquí, que está aquí presente, que le gustaría, le encantaría que Jesús se pueda quedar en su vida. No como una temporada de Semana Santa, sino que se quede para siempre. ¿Alguien quiere esa oración de intercesión? ¿Alguien le gustaría levantar su mano, ponerse de pie y decir, Señor, sí, pastor, oren por mí, me gustaría? Si ese es su deseo, póngase de pie donde usted está en este momento. Y levántese ahí, tranquilo, levántese y diga, Señor, aquí estoy. Jesús te está viendo, Jesús te está mirando. Jesús tiene buenas intenciones, tiene un gran plan para ti. La batalla no es fácil, pero te va a ayudar. Si alguien está muy enfermo y ha venido y tiene tiempo batallando, no desistas. Tranquilo, eso es temporal. En el mundo van a tener aflicción, pero echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de batallado para conseguir no empleo, hay para mejorar, problema bueno, no que progresa mucho. Tranquilo, siga siendo fiel a Dios, manténgase de parte de Dios. Porque aunque esos problemas temporales no sean resueltos del todo en este lugar, Cristo ha prometido salvación y vida eterna, donde entonces ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor ni clamor, y donde las primeras cosas habrán pasado. Para yo poder distinguir un poquito el grupo, todo el mundo se puso de pie. A mí me gustaría saber si hay algún amigo, alguna amiga que ha venido aquí a esta tierra, a este lugar, a este pedazo en el que estamos aquí. Alguien ha venido esta mañana y quiere esa oración de verdad. Pase aquí delante. Algún amigo, alguna amiga de los que nos está visitando. ¿A alguno le gustaría que intercedamos en oración? Gloria a Dios. Vengan aquí, vengan. Si ese es su deseo, pase. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Qué bendición. Podemos levantar nuestra mano felicitando esas bonitas decisiones de venir a buscar esta oración. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere acercarse? ¿Alguien más le gustaría venir? Allá viene otro caballero por el pasillo. Déjenlo que se acerque. Otra hermana aquí delante. Gloria a Dios. Vengan, acérquense. Terminen de llegar. Vengan. ¿Alguien más quiere venir? ¿Alguien más? Pasen. Jesús les está invitando. Ábranle su corazón al Señor. Dejen que Jesús se acerque. No tengan miedo. Yo decía recientemente en una campaña que compartí que el primer temor que el ser humano tiene que vencer es el temor a que Jesús se acerque a su vida. Saben que hay gente que le da miedo venir a la iglesia, estar en los caminos de Dios, que Jesús se acerque. Ese es el primer temor que hay que vencer. Deja que Jesús llegue a tu vida, porque Él lo que va es a salvarte. Él lo que va es a ayudarte, a perdonar tus pecados, a transformar tu vida, a resolver un problema eterno. No pierdas esa bendición y ven a Jesús. Busca de Dios para que Él pueda llevar tus pecados. De esos muchos que Él va a llevar pecados, tus pecados Él pueda llevarlos. Y cuando Él venga por segunda vez, entonces puedas ir a vivir con Él para siempre. Si te gustaría eso, acércate. ¿Alguien más quiere venir? Un bonito grupo ha pasado en esta hora, pero ¿alguien más quiere acercarse? ¿Alguien más quiere venir? Vamos a orar en este momento. Padre bueno, en esta hora te damos gracias por el privilegio y la oportunidad de haber escuchado tu palabra. Nos vamos claros de este lugar de que tu intención es salvarnos de nuestros pecados. Llevarnos un día, Señor, a vivir contigo en ese lugar especial donde ya no habrá muerte, llanto, dolor ni clamor,
y donde viviremos bajo el patrón original de tu creación, donde todo era bueno en gran manera. ¿Sabes, Señor? Cuando regreses por segunda vez, queremos estar entre los salvados, entre ese grupo que abre sus brazos y con alegría dice: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Esta mañana, esta tarde, hemos hecho una invitación aquí. Algunos amigos que vinieron a visitarnos se han puesto de pie, han levantado su mano, han venido aquí delante buscando, Señor, tu presencia, mostrando interés en la salvación, en ti que eres la salvación. Oh, tú conoces sus vidas, cómo se llaman, dónde viven, sus necesidades. También para esas necesidades temporales suple, Señor. Si alguno tiene necesidad, cualquiera que sea, tú eres el suplidor. Hazlo, sosténlo, provee, sana, pero sobre todo, Señor, sobre todo, salva. Salva. Salva, porque ese es el plan. Salva porque nada hacemos con estar sanos y perdernos. Queremos salvación y vida eterna. Y por eso hoy abrimos nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús. Amén.